Hey, espero se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio sobre límites que combina cálculo integral. Esta vez el ejercicio es un poco más complejo. Dice así: calcule el siguiente límite interpretándolo como una integral definida en el intervalo 0,1. Sería el límite cuando la n tiende al infinito de esta sumatoria, de 1 sobre n más 1 más 1 sobre n más 2 más puntos suspensivos 1 sobre n más n. Entonces vamos a mirar cuál va a ser el plan que vamos a aplicar o la ruta de solución para resolver este problema. Entonces el primer paso es que vamos a definir el límite de Riemann para una función en este intervalo, en el intervalo 0,1. ¿Cuál va a ser el segundo paso? Manipular algebraicamente el límite inicial, el del problema, para llevarlo a la forma del límite de Riemann definido en el paso 1. ¿Sí? Entonces ahí hacemos un proceso de comparación entre el límite definido en términos del límite de Riemann y la manipulación algebraica del límite inicial, y a partir de esa comparación hallamos f de x. Nuestra misión aquí es hallar f de x, una función en el intervalo 0,1 cuya integral sea equivalente a resolver ese límite inicial. Y cuarto sería calcular el límite inicial integrando a esa función que hallamos en el intervalo 0,1. Entonces vamos a empezar definiendo el límite de Riemann para una función en el intervalo 0,1. Entonces recordemos que el límite de Riemann se define como la integral de a hasta b de f de x, y ese resultado según este límite es el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f de a más i por delta x, y todo esto por delta x. Recordemos que delta x es el ancho de los rectángulos, ¿sí? Recordemos que el Riemann utiliza los rectángulos para estudiar las áreas bajo las curvas, y lo que hace es que hace que esos rectángulos que él inscribe o circunscribe también en la curva, esa cantidad de rectángulos tienda al infinito, ¿cierto? Entonces delta x sería ese ancho que se define como b menos a sobre n, ¿cierto? Sería el ancho del rectángulo. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, vamos a plantearlo en este caso donde a es igual a 0 y b es igual a 1. Entonces delta x sería b menos a sobre n, es decir, 1 menos 0 sobre n, es decir, 1 entre n, ¿cierto? Y f de a más i delta x sería igual a f de a, que sería 0, más i veces delta x, que es 1 entre n. 0 es neutro, y por 1 entre n sería i entre n, ¿cierto? Entonces sería f de a más i delta x es lo mismo que evaluar a la función f en i sobre n, ¿cierto? Entonces ya con esta información podemos plantear el límite de Riemann para una función definida en el intervalo 0,1. Entonces la integral de 0 a 1 de esa función f de x que estamos buscando es igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la función evaluada en i sobre n por 1 entre n, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra misión? Nuestra misión sería entonces manipular algebraicamente el límite dado inicialmente para acercarlo a esta forma de acá. Por medio de una comparación, encontrar f de x. Vamos a comparar f de i entre n con una función que nos va a quedar por allá cuando manipulemos algebraicamente el límite inicial. Y al compararla vamos a deducir cuál es f de x, y luego la integramos en el intervalo 0,1 por los métodos de integración ya conocidos. Entonces vamos a manipular algebraicamente el límite inicial, ¿sí? Entonces recordemos que el límite inicial es esta sumatoria. ¿Qué es lo que cambia en este ejercicio? Que usualmente a nosotros nos dan un límite que está siendo multiplicado por 1 entre n, ¿sí? Es decir, ya nos dan el delta x en un ladito, y lo que nosotros tendríamos que hacer es manipular la expresión para hallar la sumatoria, ¿sí? Porque recuerde que el límite de Riemann tiene una sumatoria. Ahora ni siquiera nos dan 1 entre n. Entonces vamos a aplicar un truco, vamos a multiplicar por un 1 muy especial, ¿sí? De la siguiente manera, ese 1 muy especial va a ser el siguiente: multiplicar a esta expresión por 1 entre n y a su vez dividir
toda la expresión resultante sobre la misma expresión, sobre 1 entre n, ¿cierto? Eso es un 1 especial porque mira que 1 entre n se puede cancelar con 1 entre n y me queda el límite original, es decir, este límite, ¿cierto? No estoy alterando nada. Entonces ahora, por propiedad asociativa de la multiplicación, pues yo simplemente puedo sacar este 1 entre n en un ladito y asegurarme que ya tengo el delta x, es decir, puedo decir que esto es equivalente a escribir al límite cuando no tiende al infinito de la sumatoria inicial, es decir, de 1 sobre n más 1, más 1 sobre n más 2, más puntos suspensivos 1 sobre n más n, dividido 1 entre n, y toda esa expresión multiplicada 1 sobre n, ¿cierto? Eso es válido hacerlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, este 1 entre n que está acá lo vamos a dejar quieto. Lo que vamos a hacer es que este 1 entre n, que está en el denominador de esta fracción, lo vamos a repartir en cada uno de los sumandos, ¿sí? Vamos a homogeneizar esa suma de fracciones, ¿sí? Entonces, los sumandos del numerador aquí vendrían siendo el numerador de las nuevas fracciones y 1 entre n vendría siendo el denominador. Es decir, la primera fracción, por ejemplo, quedaría 1 sobre n más 1 dividido 1 sobre n. Entonces vamos a verlo. Entonces nos queda límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n más 1 dividido 1 entre n más 1 sobre n más 2 dividido 1 entre n más puntos suspensivos 1 sobre n más n dividido 1 entre n. Y todo eso multiplicado por el ancho del rectángulo, es decir, por 1 entre n, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué vamos a aplicar en cada una de estas expresiones? Vamos a aplicar ley de extremos y medios, o lo que se conoce coloquialmente como ley de la oreja. Entonces aquí nos quedaría 1 por n sería n, y n más 1 por 1 sería n más 1. O sea, aquí esta expresión nos quedaría como n sobre n más 1, esta segunda como n sobre n más 2, y esta última como n sobre n más n. Esta la dejamos igual, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Límite cuando n tiende al infinito de n sobre n más 1 más n sobre n más 2 más puntos suspensivos n sobre n más n, y todo esto multiplicado por el delta x, que sería 1 entre n, ¿sí? Entonces aquí vemos una cosa, ¿sí? Y es que en todos los numeradores de esas fracciones que tenemos acá está n, ¿sí? Entonces, para simplificarlo un poco más y para quitar las n de ese numerador, lo que yo voy a hacer es volver a multiplicar por el 1 especial, es decir, arriba en el numerador voy a multiplicar por 1 entre n, y en el denominador también voy a multiplicar por 1 entre n en cada una de estas fracciones, ¿sí? Entonces me va a quedar así, n por 1 entre n dividido n más 1 por 1 entre n, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces ahora que n por 1 entre n se me cancelan las n's y me va a quedar pues solamente el 1. Eso va a pasar en todos los numeradores de acá, ¿sí? Y en el numerador aquí me quedó pues 1, ¿cierto? Y entonces, para yo multiplicar estas fracciones que están quedando abajo, pues fracciones entre comillas, se podría decir que sí, porque n más 1 es lo mismo que n más 1 dividido 1, ¿cierto? Entonces son dos fracciones multiplicándose. Entonces, para que visualmente se viera más fácil la multiplicación de esto con esto, pues yo le puse el unito abajo a n más 1, n más 2 y n más n, ¿cierto? Entonces, al multiplicar ya estas fracciones, nos quedaría, por ejemplo, esta primera expresión nos quedaría como 1 sobre n más 1 dividido n. Esta segunda, 1 dividido n más 2 dividido n. Esta tercera sería 1 sobre n más n dividido n, ¿sí? Entonces nos va a quedar así. Nos va a quedar de esta manera: 1 dividido n más 1 sobre n más 1 dividido n más 2 sobre n más puntos suspensivos 1 dividido n más n sobre n por el delta x, que sería 1 entre n, ¿sí? Hasta ese momento llevamos así el límite dado originalmente tras la manipulación algebraica. Ahora este n lo vamos a repartir en cada sumando de este numerador, y eso lo vamos a hacer en cada una de las expresiones que componen la sumatoria. Entonces nos va a quedar así:
1 dividido n sobre n más 1 entre n más 1 dividido n entre n más 2 entre n más puntos suspensivos 1 dividido n entre n más n entre n por el delta x, ¿cierto? Y con el límite pues cuando la n tiende al infinito. Estos pues n's se me van a cancelar entre sí y me va a quedar esta expresión. Me va a quedar como el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre 1 más 1 entre n más 1 dividido 1 más 2 entre n más puntos suspensivos 1 dividido 1 más n entre n por 1 entre n, ¿sí? Entonces ahora aquí que ya tenemos esto simplificado lo más que se pudo, ahora sí podemos empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que está cambiando y qué se mantiene constante? Miremos que los numeradores de cada una de las expresiones que componen esta sumatoria se mantienen constantes. Siempre es 1, 1, 1, 1. Ahora, centrémonos en los denominadores de cada una de las expresiones. Miremos que el primer sumando se mantiene constante, sería 1, 1, 1. Vamos a centrarnos en el segundo, sumando. Miremos que el denominador del segundo sumando se mantiene constante, siempre es n. Lo que me está cambiando es el numerador del segundo sumando. Empieza en 1, luego siguen 2 y termina en n, ¿sí? Entonces miremos que yo esta parte de acá, utilizando la notación de sumatoria, la podría escribir de la siguiente manera. Como la sumatoria desde igual a 1 hasta n de 1 dividido 1 más i sobre n, ¿sí? Entonces vamos a aplicarlo. Entonces nos va a quedar que esta expresión de acá, toda esta sumatoria la podemos escribir como la sumatoria es de igual a 1 hasta n de 1 dividido 1 más i sobre n, ¿cierto? Miremos que si reemplazamos el 1, entonces nos queda 1 sobre 1 más 1 entre n. Si reemplazamos el 2, nos queda 1. El 2 aquí en donde está la i nos queda 1 dividido 1 más 2 entre n y así sucesivamente hasta llegar que i es igual a n, ¿cierto? Entonces, finalmente el límite nos quedó así, el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria es de igual a 1 hasta n de 1 dividido 1 más i entre n por 1 entre n, ¿cierto? Entonces ahora, ya que tenemos este límite expresado en notación de sumatoria y también el delta x aquí bien definido, multiplicando pues a la expresión de la sumatoria, esa expresión o esta forma se nos acerca mucho al límite de Riemann, ¿sí o no? Entonces, como se nos acerca mucho al límite de Riemann, ahora ya podemos hacer la comparación. Inicialmente nos había dado que el límite de Riemann para una función en el intervalo 0,1 era este límite de acá. Y a nosotros, tras manipular algebraicamente el límite inicial, nos quedó esta expresión. De ahí nosotros, ¿qué podemos deducir? Que f de i entre n es lo mismo que esta expresión que tenemos acá. Es decir, f de i entre n es lo mismo que 1 dividido 1 más i entre n. ¿Cierto que sí? O sea que nosotros, ¿qué podemos deducir? ¿Qué podemos deducir nosotros? Que f de x es que 1 dividido 1 más x, ¿sí? Miremos que en comparación de resolver ese límite inicial a integrar esta función, o sea, se simplifica la complejidad un montón, porque la integral de esta función es prácticamente directa. Entonces hallémosla. Entonces en consecuencia pues podemos decir que este límite inicial, que calcular este límite inicial es lo mismo que integrar esta función en el intervalo 0,1. Integrar esa función en el intervalo 0,1 es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque si miramos, el denominador de esta función es 1 más x, ¿cierto? Si lo derivamos, la derivada sería de x, o 1 por dx, que sería la expresión que tenemos en el numerador. Por lo tanto, esa integral, la integral de 0 a 1 de 1 dividido 1 más x es lo mismo que el logaritmo natural del valor absoluto de 1 más x evaluado entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, aplicando la regla de Barrow, nos quedaría logaritmo natural del valor absoluto de 1 más 1, que sería
logaritmo natural del valor absoluto de 2, que sería igual al logaritmo natural de 2, y al reemplazar el límite inferior, que sería 0, nos quedaría el logaritmo natural de 1, pero el logaritmo natural de 1 es 0, por lo tanto esta integral nos da logaritmo natural de 2, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué podemos concluir? Y así ya empezamos a escalar hacia el cielo, que este límite tan extraño, tan completamente extraño, es igual al logaritmo natural de 2. Completamente una belleza este ejercicio. Bueno, muchísimas gracias por ver el video, por el apoyo. Espero que me sigan apoyando. Yo quiero consignar en este canal, en estos videos, lo que yo soy, lo que me gusta, la pasión que tengo hacia estas cosas. Así que espero que se disfruten mis videos como yo disfruto hacerlos, para que todos aprendamos juntos. Finalizo con la dinámica de leer algo, un poema, un texto que en su momento haya sido de utilidad para mí en momentos difíciles. Entonces lo voy a leer. Es un fragmento de un discurso de Federico García Lorca cuando él va a su pueblo natal a fundar una biblioteca. Entonces dice así: no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía, porque son libros, muchos libros, los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros. Hacia aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, y que deberían los pueblos pedir, como piden pan o como anhelan lluvia para sus sementeras.